Bienvenido al programa de Rey de los Reyes. Y el título de hoy se llama El terrible sufrimiento de Dios. Según las Escrituras, nunca debemos pensar en Dios como un Padre frío y sin sentimientos. Nuestro Dios tiene sentimientos muy profundos. Él se conmueve. Su corazón se puede estremecer. De hecho, Él se compadece de nuestras debilidades y flaquezas. Busquen en el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 15. Dios no solo siente dolor, también se lamenta. Recuerde que Jesús lloró en la tumba de Lázaro. Eso es un retrato de Dios en llorando humano. Nos muestra que el Señor siente con nosotros y llora con nosotros. Después de todo, Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 9. Podemos ver claramente el dolor de Dios en el jardín de Getsemaní. Apenas horas antes de que los guardias vinieron a tomar a Jesús y llevarlo al sumo sacerdote, Él llora tan profusamente y con tanto sentimiento que sangre se mezcla con sus lágrimas. Dios siente dolor a causa de los pecados de la humanidad. ¿Se ha preguntado usted alguna vez por qué llora Jesús en el jardín? ¿Por qué sienta tanto dolor en su corazón? No era por el dolor que Él enfrenta en la cruz, no. Jesús no deseaba echar la copa. En cambio, yo creo que Jesús miraba hacia el futuro, a la humanidad, hacia su segunda venida. Y mientras miraba a través de los años, vi lo inconcebible. Él vio a multitudes rechazarán su oferta de salvación completa y sin costo. Y él vio el dolor y el sufrimiento que ellos enfrentaron como resultado de ese rechazo. Jesús no gimió diciendo: estoy a punto de vertir mi sangre y sufrir tremendo dolor, pero ustedes me rechazaron. En el día del juicio yo haría justicia. Vendrá un día en el cual tendrán que pagar. No, Jesús lloraba sobre los millones por venir, los que sabrán de su oferta gratis de salvación. Por favor, bendición, unión. Sin embargo, no aprovecharon nada de esto. Cristo lloraba porque muchos se perderían, a pesar de tener un remedio a su disposición. Ese es el dolor de Dios. Es el dolor que la humanidad trae sobre sí misma. Jesús no solo llevaba a nosotros pecados a la cruz, también lleva el dolor del mundo entero. En el jardín Jesús podía ver a través de sus ojos divinos las grandes masas de humanidad y todo su dolor. Y en ese momento todo se aculuma sobre él. Su dolor, mi dolor, el dolor de cada persona que lo rechaza en cualquier momento. Yo también creo que Jesús tuvo pena en su corazón. Por otra razón, él sabía que la gente se burlaría de él, lo ridiculizaría, lo convirtiera con canciones de borrachos, y él fue puesto en dolor a causa de la justicia, que tendrá que ser impartida a todo aquel que negase su sacrificio. Cuando Cristo dijo a sus discípulos: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 40. Creo que lo dijo a causa del dolor. Él no los estaba reprendiendo. En cambio, él sentía dolor porque sabía que la carne de esos era débil. Él sabía lo que está. Debilidad la causaría a ellos.
En el próximo verso, Jesús dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El verso 41. En sus ojos omniscientes, Jesús vio a sus discípulos abandonándolo y huyendo. Él vio el vacío y el dolor de ellos. Después de haber rechazado, y él regresó a su vida anterior como pescadores. Él sabía que en los acontecimientos futuros Pedro lo negaría. Jesús vio a este audaz discípulos correr hacia la montaña gritando, ¿cómo puede haber negado a Jesús? ¿Cómo puede haber hecho una cosa tan horrible? Entonces cuando Jesús dijo a estos hombres, ¿no habéis podido velar conmigo? Él no estaba diciendo, necesito un amigo en mis tiempos de pruebas. No, él era Dios. Él no necesitaba a alguien que estuviera con él y lo confortaría. En cambio, Jesús sentía dolor por sus discípulos. Él decía en concierto, si no velijan conmigo, no estarían preparados, no eran capaces de sobrellevar lo que viene. Él sabía acerca de la apostasía que florecería en sus corazones, porque eran demasiado perezosos para prepararse, y él pensarlo en el sufrimiento consecuente trajo gran dolor a su corazón. No piense ni por un momento que Jesús no se lamentó por Judas. Nada en su corazón pudo simplemente rechazar a ese hombre, diciendo, oh diablo, ve y haz tu trabajo. En cambio, yo creo que Jesús lloró dentro de sí cuando Judas salió del aposento alto para traicionarlo. Los ojos omniscientes de Cristo vieron a este discípulo tirado 30 piezas de plata al suelo, mientras gritaba he traicionado a Dios vivo. Y seguramente Jesús sintió el dolor de Judas cuando este hombre atormentado se colgó. Cada vez que pecamos contra Dios, su justicia demanda que castigue a sus hijos. Sin embargo, este es su trabajo más doloroso, traer juicio sobre aquellos que violan su ley. Porque no quiero la muerte de que muera, dice Jehová el Señor. Convertos, pues y vivirás. El libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 32. Dios dice, ¿piensa usted que siento placer cuando la gente muere? En los malvados. Nunca, no tengo placer en la caída de ningún pecador. Jesús no tuvo placer en la muerte de Judas. Él no se deleitía diciendo, vean lo que le acontece a los traicioneros. Tampoco él, Señor, obtiene placer alguno en la muerte o la destrucción de vendedores de drogas, médicos que hacen abortos o asesinos. Él no es feliz cuando alguien muere en pecado, pero con diferentes somos del Señor. En este aspecto, aplaudamos y decimos gracias, Señor, te encargaste de esta maldad. No sentimos nada del dolor de Dios cuando un pecador cae. Usted se pregunta, pero no dice Dios en el libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 26. También, no me ríen en vuestra carnalidad. No, el contexto de este pasaje comienza en el verso 20, el cual lee, la sabiduría calma en las calles, alza su voz en las plazas. ¿Hasta cuándo, oh simples, amarás la simpleza? Versos 20 y 20 hasta el 22. La sabiduría sigue hablando en el verso 26, el cual lee también, yo me riiré en vuestra carnalidad. Es la sabiduría, no Dios, la que se burla del pecador. Este pasaje se refiere a los que rechazan toda sabiduría y ridiculizan su consejo,
Observe aquí, hay implicada una llave, un principio fijo de Dios, el cual llamamos sabiduría. Si usted cruza la calle cuando la luz está roja y es golpeado por un automóvil, la sabiduría presenta en esta luz de tránsito ridiculiza su calamidad. Dios nunca podría reírse de la calamidad de una persona más malvada. Él no puede burlarse de los que son destruidos por sus pecados. Por el contrario, Él nos dice que no recibe placer en la muerte de ningún pecador. Mas su sabiduría grita a todos, aquellos que debían estar oyendo la voz de Dios, quienes en cambio burlan de esa sabiduría serán ridiculizados por la sabiduría en el día del juicio. En aquel momento la sabiduría gritar, con necio ha sido usted. Entonces me llamarán y no responder. Me buscarán y han de mañana y no me hallarán. Verso 28. Sin embargo, este mismo capítulo en Proverbios también ofrece esperanza. Revela del corazón de Dios en el verso final. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivir tranquilo sin temor de mal. El verso 33. Y cuando llega cerca de la ciudad a verla, lloré sobre ella diciendo, oh si también te conoces, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierta de tus ojos, porque vendrá día sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con burlarte y te pondrán a cerco y de todas partes te pondrán en estrecho y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no darán sobre ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Lucas capítulo 19, versículo 41 hasta 44. ¿Quién llora aquí? Jesús, Dios hecho carne. Él no estaba parado en alguna plataforma, saliendo y gritando, un día de estos un ejército vendrá a matar a sus esposas y hijos. No, Jesús lloraba mientras profetizaba. Él miraba 40 años hacia el futuro, al tiempo cuando el ejército de Tito invitaría a Jerusalén, violará la ciudad y destruirá el templo. Sería un holocausto peor por ningún otro. Y mientras Jesús prevea este acontecer, lloraba sobre la ciudad. Los habitantes de Jerusalén lo habían a rechazar. Dentro de poco lo escupirían, se burlarían de él, protestarían en contra de él, maldecirían su nombre, lo crucificarían. Sin embargo, ahí estaba llorando de dolor sobre ellos, porque la justicia de Dios demanda juicio. La justicia traerá un ejército pagano a sus calles, y hombres y mujeres y niños serían sacrificados sin misericordia. Sin embargo, yo creo que Jesús lloraba también sobre lo que Jerusalén pudo haber experimentado, una visitación de Dios. Ellos pudieron haber obtenido bendiciones, perdón, un corazón nuevo, pero lo rechazaron todo. El próximo verso nos explica por qué el dolor de Jesús tan grande. Y entrando en el templo, comienza a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros las habéis hecho cueva de ladrones. Los versículos 45 y 46. Jesús entra en el templo con un látigo y expulsa a todos los que vendían y compraban, porque este azote tan serio. Él lo hizo porque sabía que estos eran los pecados que apresuraban el juicio venidero. Jesús sentía el dolor de esa escena,
futura tan horrible. Oía todos los gritos de las mujeres que sentirán un cuchillo enterrado en sus vientres. Oía todos los gritos de los niños que serían atrapados y bajo los pies del ejército de Tito. Y se apenaba a ver cómo piedra tras piedra el templo era destruido. Jesús probó todo esto y preguntaba: ¿ustedes los que compran y venden no entienden? Lo que ustedes hacen trae el juicio de Dios. Dios sentía dolor por su pueblo escogido, porque su pecado lo destruirá. Tuvo que haber lágrimas en los ojos de Jesús mientras usaba el azote. No creo que los azotes tocarán a persona alguna. En lugar, golpe, mesas y caretas, azotado al viento. Él usó el látigo como vara de amor. Era su manera de decir: despierten, están forzados a Dios a traerles lo que más le duele. Permítame mostrarle otra imagen del dolor de Dios. Entonces Jehová dijo a Moisés: andad, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha comprometido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que me encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encender tu furor contra tu pueblo, que sacaste de la tierra de Egipto con gran fortaleza y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los saqué, para matarlos en los montes y para reírlos de sobre la faz de la tierra? Vuelve del ardor de tu ira y arrepiéntete del mal de tu pueblo. Acuérdate de Abraham y de Isaac y de Israel sus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les ha dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y da la vuestra descendencia a toda esta tierra que he hablado, y la tomaron por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. El libro de Éxodo, capítulo 32, los versículos 7 hasta el 14. Al leer este pasaje, muchos cristianos atribuyen inherentemente más gracia y misericordia a Moisés que a Dios. Estos piensan que Moisés implora por misericordia sobre Israel, mientras Dios está listo para destruirlos. Nada podía estar más distante de la verdad. Había solo una razón por la cual Moisés pudo orar de esta manera. Él conocía el corazón misericordioso de Dios. Fuese Dios hablar aquí con la autoridad de su justicia, y la justicia demanda que el pueblo fuera consumido, pero Moisés sabía que Dios sentirá mucho dolor al destruir a sus hijos, y él sabía que Dios amaba a su pueblo. Así que él imploró: Señor, yo sé que tu justicia grita y tienes que proclamarla. Este pueblo endurecido debe ser eliminado, pero también sé algo más, Señor, que no podrás soportar el dolor si lo hicieras. Tú podrás destruir 10,000, 12,000, pero mientras más destruyas, más dolor sentirás. Conozco tu corazón, Dios, y sé que no puedes destruir a Israel porque le amas. La Biblia dice que Dios se arrepintió. Esto significa que el cambio de opinión acerca de cómo
juzgará a Israel. Él no los destruiría, en cambio los hizo despojar en el desierto. Mas Dios nunca les quitó su misericordia, aunque la incredulidad del pueblo continúe causándole dolor en su corazón. Por otros 38 años, el Señor los protegió, los dirigió, los alimentó y los visitó hasta el día de sus muertes. Yo me pregunto cuántas veces el Señor miró a Job y deseó decir suficiente, no puedo permitir que mi siervo experimente más de este dolor tan horrible. Tengo que detenerlo. Si usted piensa que Job sufrió, usted debe saber cuándo más Dios sufrió con él. Yo me imagino a Dios diciendo, resiste hasta el final. Job, y yo te restauraré todo lo que has perdido. Resiste y yo te aumentará todo una vez y medida. Finalmente, cuando el sufrimiento de Job había terminado, Dios dijo, duplicar todo para ti, Job. Te durará 2 veces lo que tenías antes. También vemos el dolor de Dios cuando tuvo que ejercitar justicia sobre David por el censo en Israel. Dios había ordenado a David no contar el pueblo, de manera que nunca fuiste tentado a confiar en la fuerza de la carne. Mas David hizo exactamente lo que el Señor le había prohibido. Esto hirió el corazón de Dios. Asimismo, esto desagrada a Dios. He herido a Israel. El primero de Crónicas, capítulo 21, versículo 7. Dios tuvo que juzgar a David. El rey se había engollucido al poseer abundancia de hombres de guerra muy poderosos. Por lo tanto, el Señor envió un ángel para impartir su justicia, castigando a Israel con pestilencias. Poco después, el pueblo orgulloso mora como moscas. David escuchaba mientras los mensajeros le traían informes atroces: 10,000 muertos en Hebrón, 5,000 muertos en Benjamín, 6,000 muertos en Judea. El número de muertos seguía aumentando. En poco tiempo, 70,000 israelitas habían muerto. El ángel de la muerte había atravesado la nación, matando al pueblo por donde quiera, y ahora estaba parado sobre Jerusalén, con su espada preparada, listo para pelear. El resto de los hombres de guerra de David estaban al borde de una destrucción total. Dios estaba golpeando a David en el mismo corazón de su orgullo. Estaba tratando de salvar a este hombre, rescatarlo del enemigo de su alma. Y la Escritura nos dice: entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros, cubiertos de cilicio, en el versículo 16. Cuando David oyó acerca de todas las muertes en Israel, cae de rodillas en arrepentimiento y gimió: oh Dios, es mi culpa, el pueblo es inocente. Por favor, Señor, no los castigues. Pon tu juicio sobre mí. Dios no pudo soportar el dolor de David por más tiempo. Finalmente Dios gritó al ángel: suficiente, guarda la espada. El dolor es demasiado para mí. Entonces Jehová habló al ángel y éste volvió su espada a la vaina. Verso 27. Era como si Dios dijera: si permito que la justicia continúe, no ser capaz de soportar el dolor tan grande de David. Él murió de un corazón roto. He aquí una imagen increíble del corazón adorido de Dios. David había herido a Dios y la justicia de Dios demandaba castigo. Sin embargo, Dios no fue contra David, vociferando: ¿no ha aprendido su lección todavía? No, las lágrimas de David habían alcanzado el corazón tierno de Dios.
El Señor sentía el dolor de David. Fue tocado por el sentimiento de su arrepentimiento. Y Dios dijo, suficiente. La primera parte del terrible doble dolor de Dios es cuando pecamos en su presencia, contra su luz y amor. Sin embargo, no es solo el pecado lo que apena a Dios, sino que Él sabe que las consecuencias de nuestro pecado pronto acontecieron. Dios sabe el precio que pagaremos. Nuestro pecado nos conduciría a la pena y la miseria. Y esto hiere el corazón de Dios profundamente. La segunda parte del doble dolor de Dios es que nuestro pecado causa que Él mantenga su palabra al juzgarnos. Él tiene que estar presente como Padre amoroso y escuchar nuestros gritos de angustia mientras no castiga. Todo con el propósito de producir un carácter santo en nosotros. El testigo falso no quede sin castigo, y el que habla mentiras perece. El libro de Proverbios, capítulo 19, versículo 9. El malo está atento al labor inicuo, y el mentiroso echa la lengua detractora. Capítulo 17, versículo 4. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el del espíritu fiel lo guarda todo. Proverbios capítulo 11, versículo 13. Aunque su oído se cubra con desmulo, su maldad se descubierta en la congregación. Capítulo 26, versículo 26. Nunca debemos regocijarse sobre el castigo de nadie, sino que el Señor tenga misericordia de esos cristianos que se regocijan en el castigo de otro. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre su corazón. El libro de Proverbios, capítulo 24, versículo 17. No solo usted nunca debe alegrarse. Cuando vea a Dios impartiendo su juicio, usted debe sentir el dolor de Dios mientras lo imparte. Simplemente no puede regocijarse en la presencia de un Señor que llora mientras azota, en la presencia de un Cristo con el corazón destruido. Los juicios de Dios sobre otros deben romper su corazón. Los deben hacer gritar. Oh Dios suficiente, por favor, haz que tu ángel guarde su espada. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto aplacable de juicios a los que en ella han sido ejercitados. El libro de Hebreos capítulo 12, versículo 11. Y ahora, para los que quieren recibir al Señor sin corazón, para que su nombre esté escrito en el libro de la vida, repiten conmigo la oración de salvación. Y dice así: Padre celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que muriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por salvarme. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora en Cejar voy a hacer una oración para bendición para todos ustedes, para el pueblo de Dios. Y esta bendición se consigue en el libro de Números, capítulo 6, versículos 24 hasta 26. Dice así: Jehová te bendiga y te guarde, y tenga misericordia de ti. Jehová alce sus rostros sobre ti y tenga en ti paz. Y hasta la próxima, que Dios me lo bendiga y me lo guarde, que tenga una buena noche, buen amanecer. Amén.